Qué bien, me da mucho gusto Buenos ver. días, maestro. Hola, ¿cómo estás, Rebeca? Veo por ahí a Claudia, muy bien. Veo a Lisandro, veo a Luis Ángel, excelente. Veo a Julieta, buenos días. Julieta, que estuvimos por ahí platicando en la semana, me mandaste un mensajito. Bien, pues esta semana empezamos con algunas adaptaciones. Marlon, buenos días, ya veo por ahí. Dafne, qué gusto de verte. Veo que ya estás por acá con nosotros. Veo a Raciel. Excelente, Raciel. Pues el día de hoy les voy a explicar. Buenos días. Hola, Ayuda, ¿cómo estás? Les voy a explicar cómo va a ser la dinámica de trabajo a partir de esta semana. Espero yo que pues pueda funcionar porque para mí se me complica un poquito en la cuestión de el tiempo, de pronto que nos han pedido que hagamos pues muchas adaptaciones en esta situación en línea, ¿vale? Entonces les voy a presentar mi pantalla para que ustedes puedan ir observando qué es a lo que me refiero. A partir de esta semana, todos ustedes van a dejar de hacer Aprende en casa y van a trabajar con algo que se llama cápsulas de YouTube. A veces van a hacer cápsulas de YouTube, a veces van a hacer actividades que yo les deje por lo mismo que les estoy comentando, de que de pronto es mucha la carga de trabajo que de pronto llegamos a tener los maestros. Fíjense bien, aquí en segundo A, en trabajo en clase, les subí el día de ayer, que debí de haberlo subido hoy, pero se lo subí el día de ayer, las cápsulas de YouTube. Les agregué estos tres archivos, 1, 2 y 3. Está Peonajes y Haciendas, está el libro, el de donde saqué la información, pero lo que ustedes tienen que ver en sí es este documento, este video que está aquí. A partir de este video les voy a explicar qué es lo que tienen que tener ustedes en el cuaderno, ¿sale? Estos tres archivos son únicamente la primer cápsula que se supone que es la de el martes 8 de diciembre. Y el día jueves estaré subiendo la segunda cápsula. Únicamente estos dos archivos son de apoyo, el PDF y el de Word. Si me preguntan, por ejemplo, el de Word es prácticamente el resumen que ustedes van a entregar para la clase. Realmente el que tienen que ver es el video. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Perfecto. Julieta, no seas malita, ábreme tu micrófono. Explícales a tus compañeros qué es lo que van a hacer a partir de esta semana. Pues que ya no vamos a ver Aprende en casa y vamos a empezar a trabajar con cápsulas que nos ponga el maestro, que va a ser de ahí como un resumen que vamos a hacer de unos videos que él nos mande. Los Ok, martes, ¿cuántos van a hacer, Julie? uno el martes y otro el jueves, ¿no? Perfecto. Ok, yo les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia porque de pronto quiero organizar la información y se me hace como muy como complicado, ¿vale? Pero voy a procurar dejar los videos a tiempo. Entonces ya tienen el primero para que puedan ustedes subirlo. Aquí van a subir dos y en la sesión en línea van a subir el que estamos viendo el día de hoy. En la sesión en línea del día de hoy corresponde el tema de la conformación de los cabildos. Por favor, les voy a pedir que en su cuaderno escriban la fecha, que es 8 de diciembre, y me pongan el tema de los gobiernos locales, cabildos indígenas y ayuntamientos. Los gobiernos locales, cabildos indígenas y ayuntamientos. Y van a ir anotando los puntitos que vienen en esta primer lámina. La corona española dividió el territorio en el norte y en el occidente en 4 reinos. Nueva Vizcaya, aquí está, miren, es todo esto de aquí, todo esto era Nueva Vizcaya. Nuevo León
el reino de Nuevo León, que es esto que está como en color moradito. Nuevo México, que ustedes no lo ven en la pantalla, pero está aquí, vean, en lo que voy a señalar con el ratón, está arriba de Nueva Vizcaya, del gobierno de Coahuila y de Nuevo León. Todo esto era Nuevo México, hacia arriba. Y Nueva Galicia, vean, aquí está Nueva Galicia de este lado. Oye, y entonces tú te preguntarás, ¿y la Nueva España? Pues la Nueva España está aquí en lo verdecito. Y aquí está el gobierno y Capitanía General de Yucatán. Y para abajo está el Reino de Perú y está pues ya todos los centroamericanos, ¿vale? El de ¿cómo se llama? El gobierno de Belice y bueno, etcétera, etcétera. Pero entonces la corona española dividió el territorio en el norte y el occidente en 4 reinos que son Nueva Vizcaya, Nuevo León, Nuevo México y Nueva Galicia. Si ustedes se ponen a pensar, Monterrey sigue siendo la capital Nuevo León. ¿Por qué? Porque los españoles fueron quienes dividieron y quienes colocaron el nombre en esta región. Hay regiones en México que tienen una parte de nombre indígena y otra parte de nombre español. Por ejemplo, ¿no? Veracruz es un nombre español que significa la verdadera cruz. Con la búsqueda de plata y otros metales se fueron fundando otras ciudades. ¿Sale? Con la búsqueda de plata y otros metales se fueron fundando otras ciudades. Y ahorita vamos a ir viendo qué ciudades se fundaron alrededor de estos gobiernos. Ahora, fíjense bien, dice gobiernos locales, y esos gobiernos locales fueron los cabildos indígenas y los ayuntamientos. Evidentemente, los cabildos indígenas estaban gobernados por, pues, un indígena, pero era puesto por los españoles. Realmente se entendía realmente con los españoles. Los españoles eran los que tenían el poder y el control dentro de estos territorios. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Puedo pasar a la siguiente? Espere tantito. Yo los espero, no se preocupen. Recuerden que la Ruta de la Plata venía de acá de Nuevo México, venía prácticamente por todo el centro, Coahuila, pasaba por Zacatecas, bajaba todo esto de aquí hasta llegar a la Ciudad de México. Esa era la Ruta de la Plata. Bien, pues voy a avanzar. Una de las primeras ciudades que se funda, ¿alguien conoce esto? Es Querétaro. Y van a poner ahí, se funda Querétaro en 1550. Y dense cuenta cómo aparecen estas construcciones coloniales. Este es uno de las cosas características de Querétaro, que es el acueducto. Y este es un convento. Entonces anoten Querétaro 1550. Se fundó Querétaro en 1550. La ciudad que sigue es esta. ¿Alguna idea de dónde será eso? Celaya. Excelente, muy bien. ¿Quién dijo Celaya? Yo, Valentina. Muy bien. ¿Conoces Celaya, Valentina? No, pero tengo familia allá. Ok, Celaya, que se funda en 1571. Y si ustedes se dan cuenta, vuelve a ver lo mismo, el mismo elemento.
La iglesia, los campanarios, construcciones novohispanas, es decir, de la época colonial, se nota mucho esa arquitectura de la época. ¿Ok? Celaya, 1571, voy para abajo. ¿En dónde será eso? Zamora. ¿Quién dijo Zamora? Yo, Valentina. Ah, también conoces Zamora. ¿Cómo conoces Zamora, Valentina? No, es que a veces mi mamá se me pone a platicar sobre esos lugares. Perfecto. La ciudad de Zamora se funda en 1574. Y vuelvo a repetir, es una construcción en donde hay una iglesia. En este momento son catedrales. Y dense cuenta cómo están puestas, ¿no? Voy a avanzarle un poquito. Zamora, 1574. A ver si con esto alcanzan a ver dónde es eso. ¿Alguien tiene alguna idea? No, ¿verdad? Voy a bajar mi mat para que lo vean y van a ver el nombre. A ver, dime quién. León. León, muy bien, es León, Guanajuato. Y seguramente también han visto estas construcciones de arcos y otra vez aparece el elemento de las catedrales. Anoten, León, 1576. León fue fundada en 1576. Voy hacia abajo. Esto sí lo reconocen, por supuesto. Ese es el puerto de Veracruz. Muy bien. Veracruz, pues fue fundada la Maestro, ciudad ¿cuándo se fundó León, Guanajuato? Es que no alcancé a escribir la fecha. 1576. Aquí está el puerto de Gracias. Veracruz en 1519. Veracruz, 1519. Si ustedes se dan cuenta, la ciudad más antigua, la ciudad fundada más antigua, se da en Veracruz en 1519. ¿Reconocen esta calle, estas calles? ¿Alguien ha ido alguna vez a este espacio? Taxco, ¿no? Excelente, esto es Taxco. Y Taxco está caracterizado porque se construyó se hizo una mina, una de las minas más importantes de plata de la Nueva España, y se construyó sobre el cerro precisamente porque estaba cercano a la mina. La ciudad se construyó sobre el cerro porque estaba cercano a la mina. Taxco, 1529. Ok, ¿dónde es esto? Ah, ya está ahí, ya se vio. Oaxaca. Oaxaca. Antes se llamaba Antequera. En 1521 se funda Antequera, hoy Oaxaca. 1521. Van anotando todas las fundaciones de las ciudades, por favor. Antequera, 1521. La ciudad que sigue es ¿alguna vez han visto esta iglesia, esta parroquia, esta catedral? ¿Es Colima y San Cristóbal de las Casas? Ándale, es Colima y San Cristóbal de las Casas. Este es San Cristóbal de las Casas y este es Colima. Y esto se fundó en 1522. 1522. ¿Sale?
Colima y San Cristóbal de las Casas, 1522. Y voy a avanzar con Culiacán. Culiacán se funda en 1531. Culiacán se funda en 1531. Esta que sigue acá. Guadalajara. Guadalajara, muy bien, en 1542. Guadalajara en 1542, una ciudad hermosa también, muy colorida. Para los que han ido a visitar Guadalajara, saben que es una ciudad muy, muy padre, ya toda una ciudad. ¿Dónde es eso? Durango. Excelente, Durango. Durango se fundó en 1563. 1563. Durango, 1563. San Luis Potosí. San Luis San Luis Potosí. Potosí. Muy bien, muchachos. San Luis Potosí, 1592. 1592. Y aquí vean por aquí todos estos mosaicos, seguramente lo compraron en la nao de China, porque era cerámica. Algunos de esos mosaicos seguramente venían en la nao de China. ¿Se acuerdan de la nao de China, verdad? La vimos la semana pasada, que era el barco que venía de las Filipinas y en donde se daba una enfermedad rara que se llamaba, ¿cómo se llamaba la enfermedad? ¿Alguien se acuerda? Escorbuto. Muy bien, el escorbuto. Dana, déjame te digo que esa enfermedad fue la primera en donde se dieron cuenta los científicos que no nada más era que al cuerpo humano lo atacara un virus, una bacteria, algo, sino que también podía enfermar por falta de vitamina, en este caso vitamina C. Y ahí se dieron cuenta que había muchos elementos que de pronto el ser humano pues no producía, sino que tenía que consumir, como la vitamina C. Muy bien, pues vamos a ir más despacio en el apunte. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, están estas ciudades que todas coinciden con una catedral, con una iglesia, y coinciden con el tipo de construcción, que es una construcción muy a la española, ¿no? Se dan cuenta de esa parte, de esa arquitectura novohispana. Bien, pues voy a pasar a la parte ya de mayor apunte. Estas ciudades tenían una organización interna, ¿lo anotan por favor? Se fundaron en ella los ayuntamientos, es decir, la organización de los habitantes en juntas para reglamentar la vida de las ciudades. Incluso los ayuntamientos podían impartir justicia. Ustedes acordarán que estaban las leyes de Indias y estaban los, ¿cómo se llaman? Ay, recuérdenme, muchachos, ¿cómo se llaman? Las audiencias, y que había nada más 2 en esta parte de Nueva España. Entonces, si no era a partir de estas audiencias con las leyes de Indias, iban al ayuntamiento y ahí en ese espacio podían impartir justicia. Entonces, los ayuntamientos es una forma de organización del territorio que hasta nuestros días ha prevalecido. Prevalece, de hecho, el ayuntamiento de Naucalpan, el ayuntamiento de etcétera, etcétera. Todos los ayuntamientos que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país. A mediados del siglo XVI, la corona decidió unificar la forma en que serían administrados los pueblos de indios. Para ello, creó cabildos indígenas, muchachos, o repúblicas de indios,
que eran formas de gobierno similares a los ayuntamientos que operaban en las ciudades en donde vivían los colonos españoles. Entonces, estos cabildos de indígenas o repúblicas de indios en realidad eran comunidades indígenas que estaban organizados para poder administrar esos territorios de la misma manera que lo hacían en los ayuntamientos. Entonces, si en un examen en algún momento les preguntan qué eran las repúblicas de indios, pues ustedes pueden decir que era la forma de organización en donde los indígenas se organizaban para poder, pues para poder generar, ¿cómo les diré? Todas las actividades y todo lo que tiene que ver con el gobierno de los ayuntamientos, ¿vale? Aquí abajito en el siguiente punto está más claro a qué se dedican, que es, solían resolver problemas de manera comunal y tenían formas específicas de trabajar. Las repúblicas de indios solían resolver sus problemas de manera comunal y tenían formas específicas de trabajar. Sin embargo, muchachos, esas repúblicas de indios tuvieron que obedecer a los alcaldes y regidores elegidos por los españoles. O sea, no los iban a dejar que ellos solitos decidieran lo que les convenía, sino siempre había que obedecer a los alcaldes y regidores elegidos por los españoles. Los cabildos, muchachos, sirvieron de base a las autoridades políticas y administrativas descentralizadas. Esto quiere decir, muchachos, que no dependía del virrey que se hicieran obras o que se hicieran minas o que se hicieran ciudades en ese territorio, sino dependía de estos cabildos. Por eso eran autoridades políticas y administrativas descentralizadas, no pertenecían realmente al centro. Y esto fomentaba también el desarrollo de poderes regionales frente al poder de la corona. ¿Por qué? Porque ellos en ese espacio podían ir organizando sus propias actividades. Pero piensen en esto. ¿Qué sucedía con un cabildo que estaba cercano a una mina? Era un cabildo muy próspero y entonces ellos organizaban pues la vida cotidiana, organizaban cómo iban a ser las calles, organizaban cómo iban a ser las celebraciones, los festejos, precisamente porque las minas estaban cerca de estos cabildos tenían recursos para poder operar, ¿sale? No de la misma manera para aquellos cabildos que no estaban cerca de ciudades o de recursos naturales. Entonces, por eso es que esto ayudó a que fueran organismos descentralizados, que no dependieran directamente de la corona. Estos cabildos se encargaban de fomentar la educación, de mantener y organizar hospitales, los hospicios e impulsar el desarrollo agrario y minero de cada región. No seas malita, Dana, ábreme tu micrófono y dime más o menos cómo vamos. Hazme un resumen de la información que llevamos hasta el momento. Sí. Se hicieron ayuntamientos, que ¿Correcto? es la organización de, ¿cómo decirlo? De los habitantes, Mm, organización de ciudades para impartir justicia. ok. Estos tenían una organización interna y tenían que obedecer a los regidores, elegidos Ok. por los españoles.
Excelente, Dana. Muy bien, Valentina, no seas malita, dime qué era una república de indios. Los cabildos indígenas, Ok, perfecto. ¿Y qué quiere decir eso del cabildo indígena? que eran como gobiernos parecidos a los ayuntamientos. Excelente, Valentina. Muy bien, Rebeca, no seas malita, dime qué es un cabildo. Bueno, pues aquí dice que un cabildo servía como base de autoridad administrativa y que esos eran gobernados por la corona. Ok, fíjate bien, Rebeca, entonces aquí el cabildo tenía pues como facultades, es como si hoy dijeras, voy a la alcaldía Gustavo Madero, y la alcaldía Gustavo Madero pues pertenece a lo que es el gobierno de la Ciudad de México, pero también pertenece a México, que es la federación. Sin embargo, ellos tienen autonomía para poder organizar dentro de la alcaldía las actividades y, por ejemplo, si van a pavimentar una calle, si van a poner alumbrado público. Esto era un cabildo. Eran autoridades que estaban en un espacio, digamos, más pequeño, más comunitario y que servía como para organizar a la gente. ¿Vale, Rebeca? Yuda, ¿a qué se dedicaban los cabildos? ¿De qué se encargaban? De fomentar la educación y mantener y organizar hospitales y los hospicios e impulsaban el desarrollo agrario y minero de cada región. Ok. O sea, eran como trabajadores. Eran como los que organizaban todo lo que sucedía en la vida política y social, ¿no? Del espacio. Ok, pregunta, ¿qué es un hospicio? Marlon, ¿qué es un hospicio? Marlon ya se fue. Se fue a desayunar y no nos invitó. Yair, ¿qué es un hospicio? ¿Alguien sabe lo que es un hospicio? ¿Nadie? Lo ¿Algo? investigué, ¿lo puedo leer? Sí, a ver, adelante, Camila. El cuidado de hospicios. Ah, bueno, ese es el cuidado, pero espérame, déjame encuentro el, el No te significado preocupes. de hospicio. Ya, ahora sí lo puedo leer. Adelante, Camila. El Ellos brindan apoyo médico, psicológico y espiritual. El objetivo de estos cuidados es ayudar a las personas que están cerca de la muerte y a tener paz, comodidades y dignidad. Ok, y entonces eran los lugares en donde había personas que estaban cercanas a la muerte y se les ofrecía servicio médico, se les ofrecía servicio, pues de alguna manera psicológico, espiritual, ¿no? Muy bien, Camila, muchas gracias. Y pues ellos eran los que organizaban, el cabildo era el que organizaba todos estos lugares. Bien, voy a avanzar. ¿Todos ya terminaron hasta ahí? Sí. ¿Quién dice no? Ok, avanzo entonces. ¿Qué pasó, Lilian? ¿Ya terminaste? Lo estoy copiando desde el Classroom. ¿Le puedo Ok, bajar? perfecto. No seas malita. Sí,
Qué bueno que me dices que ya lo puedo bajar. La Iglesia y la Inquisición. Fíjate bien, ¿eh? Aquí hay un tema muy, muy importante. Cómo la Iglesia, que tenía gran poder en la Nueva España, en la época colonial, dice que en ese momento pues no había separación iglesia-estado. Tomaban muchas decisiones en el gobierno las autoridades de la Iglesia. Y el clero se dividía en clero secular y clero regular. El clero secular, muchachos, le correspondía cuidar las almas de los cristianos españoles, de los criollos y de los mestizos. Vean nada más, ¿eh? La máxima jerarquía la tenía el Papa. Y los representantes de él en la Nueva España fueron los obispos. El clero regular estaba compuesto por varias órdenes como los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los jesuitas, quienes se dedicaron a evangelizar y a convertir al cristianismo a los indígenas. O sea, el clero regular era para los indígenas a los cuales había que evangelizar, a los cuales tenían que convertir al cristianismo. Y el clero secular era para aquellos que ya eran cristianos. Fíjense bien, ¿eh? Y entonces aquí se da algo muy importante que fue la Santa Inquisición. Fíjense bien en este texto, ¿eh? Dice, brujería. En 1748, un panadero español de Querétaro acusó a su concubina mulata ante la Inquisición por haberle hecho brujería. Pues luego de tomar lo que él decía que era leche embrujada, empezó a sentir una bola de plomo en el estómago. Los doctores le dijeron que al parecer no era una enfermedad natural, sino un hechizo. Muchos de los casos que perseguía la Inquisición se trataban de brujería. En los expedientes de los juicios se hablaba de las mujeres que salían volando en forma de gansos hasta los cementerios. Firmaban pactos con sangre o enterraban huevos. En general se acusaba a las mujeres indígenas y negras de brujería, de magia amorosa o de usar brebajes a través de recetas de cocina o de sustancias hechas con hierbas y polvos para atraer, amansar o dañar a los hombres. ¿Cómo ven? Yuda, ¿qué opinas de esto? Me da risa. Dice que sentía plomo en su estómago y solo la leche estaba caducada, ¿no? Ándale. Puede ser posible. Sin embargo, acusó a la concubina de brujería, imagínate, ¿no? O sea, sí creo que es algo importante. Claudia, ábreme tu micrófono. Andaba por acá Claudia, ¿verdad? Claudia, Alexandra. Ya, maestro. ¿Tú qué opinas de esto de la brujería, Claudia? Mm. ¿Tú crees que sí se daba en esa época? En esa época yo digo que sí, maestro. Actualmente, ¿quién sabe? Actualmente, pues yo sé de algunos que han visto sus tutoriales de YouTube para hacer amarres de quién sabe qué. A ver, platícame. ¿Quién? Pues yo sé que algunos ven sus tutoriales de YouTube para los amarres y no sé qué tanta cosa. El agua de calzón. Ay, Camila. ¿Qué es Eso eso? A lo ver, sabe platícame, Camila Camila. porque ya lo hizo. ¿Cómo sabes? Qué bárbaros. Pues Porque lo acabas de decir. en esa época la Santa Inquisición, muchachos, perseguía a todas estas cuestiones como lo que vemos en la lectura. Obviamente ustedes van a copiar lo que está del lado izquierdo, ¿sale? Lo del clero secular y el clero regular y de cómo la iglesia tenía poder en la Nueva España. Creo que ya nada más nos falta un poquitito, ya, de hecho ya vamos a terminar, sí. ¿Puedo avanzar o todavía faltan por copiar? Aváncele. Ok. No puede avanzar. Tantito, no.
Sí, Dana, también, pues muchas de las situaciones, por ejemplo, de evitar que las mujeres, tuvieran acercamiento al conocimiento era por eso, porque al final decían que las acusaban de brujería si sabían leer, ¿no? Si sabían escribir. Sí, sí tienes razón. Y pues los castigos de la Santa Inquisición pues eran terribles, ¿no? Hay un Y ahí museo como de... que, Ay, perdón. Dime, Dana, primero y luego, Julieta. Que hay un museo sobre la Santa Inquisición. De hecho, Correcto. una vez fui, no me acuerdo dónde está, pero fui. En el centro histórico, por ahí cercano a Santo Domingo, está el Museo de la Tortura de la Santa Inquisición, ¿no? Julie, adelante. pues iba a decir que también discriminaban demasiado ahí a las mujeres indígenas principalmente, ¿no? Sí, porque pensaban que, por ejemplo, todas estas hierbas que ocupaban para las curaciones, decían que era brujería. Y entonces, imagínense, ¿no? Aunque déjenme les platico que en general a los indígenas se les tomaba como menores de edad, porque decían que ellos no sabían, como si los indígenas no tuvieran todavía esa maldad. Ahorita lo vamos a leer, me parece. Otros Entonces, dime, vale. también, por ejemplo, varios inquisidores decían que la brujería era como cuando las mujeres estaban locas, era como sueños que vivían en vida real y luego las perseguían y por eso se ocultaban las que practicaban eso. Y de ahí, bueno, las perseguían y las quemaban a muchas de ellas, o las encarcelaban, o las tantos torturas que se vivían a través de la Santa Inquisición. Ahorita vamos a ver un poquito de esos castigos, pero de ahí surgen algunas de las leyendas, pues más representativas, como la mulata de Córdoba, ¿no? La mulata de Córdoba estuvo en Veracruz, que la acusaron de brujería, la encarcelaron ahí ¿cómo se llama? En la prisión de, ¿cómo se llama? La prisión que está en Veracruz. Profesor, Dime, Lilian. no sé si sea real, pero yo vi un día que a las brujas tenían sus granos, o no sé, no me gusta decirlo, y las picaban con una aguja y si les salía sangre no era, y si no, pues sí era una bruja, ¿no? Ándale, también esa es una de las cosas que nos han contado con las brujas. Pero espérenme tantito, estaban en la cuestión de la mulata de Córdoba, a la que encarcelan, allá en donde encarcelaron a Chucho el Roto, la meten a la cárcel, ella, la van a ver varias veces al día los vigilantes, dicen que la van a quemar en leña verde. La mulata de Córdoba hace un dibujo de un barco en la pared de la cárcel, se sube al barco y se va de la cárcel. Esa es una leyenda, claro, ¿verdad? Pero se cuenta que, pues, en esta época de la Santa Inquisición. Bien, ayúdame por favor a leer el primer puntito que tenemos aquí en la diapositiva, por favor, Dafne. Dafne, princesa. La de los frailes, ¿no? Ese mero. Los frailes intentaban evitar los actos de idolatría, los sacrificios y las creencias que diferían de la religión católica. Ok, eso es lo que intentaban hacer los frailes, hacer que realmente los indígenas se convirtieran a la religión católica. Dafne Ayetel, por favor, ayúdame con el siguiente puntito. Sí, maestra. Quienes se negaron a practicarla o tuvieron otras creencias eran considerados herejes o prófanos que deberían ser perseguidos.
Ok, entonces, quien no tenía esas ideas eran herejes, eran nombrados herejes. Eres un hereje porque no crees en las leyes de Dios, ¿no? Adelante, Cristian, continúa el siguiente parrafito, por favor. En 1571, por órdenes del rey, se estableció en la Nueva España el Tribunal de Santo Oficio, un juzgado encargado de la pureza y obediencia de las creencias y prácticas de la religión católica, que dedicaba a investigar a las personas sospechosas de participar en actos contra el catolicismo, como brujería, magia, herejía, Bigamia. bigamia, concubinato, blasfemia y lectura de libros prohibidos. Ok, entonces fíjate bien lo que castigaba la Santa Inquisición. Si había dos personas que estuvieran viviendo juntas sin estar casados, los perseguía a la Santa Inquisición. Eso es el concubinato. O, por ejemplo, si era descubierto un hombre que tuviera dos mujeres, eso es bigamia. Y entonces era castigado por la Santa Inquisición. ¿Cómo los castigaban? Ustedes seguramente, Dana, seguramente en el museo vio una serie de artefactos que de verdad, como uno, el que conocen, la guillotina, les cortaban la cabeza. Dana, ¿te acordarás de algunos de los instrumentos de tortura que viste en el museo? Sí, también había como una rueda donde los subían y los estiraban para que sus huesos se rompieran. También había como una pirámide y los colgaban. Después los soltaban y que se partieran en dos. Sí. Y también había otro en donde había una silla, en donde había una especie de triángulo de punta que ellos iban como atornillando, iba perforando la columna vertebral hasta que la rompía. ¿No? Había muchos instrumentos de tortura. Bien, aquí tenemos el diezmo. Dice, como la iglesia requería financiar sus procesos de evangelización, sus procesos de evangelización, pacificación y construcción de edificios, la corona le autorizó cobrar impuestos para obtener dinero, de modo que tenía el derecho de cobrar 10% de la producción agropecuaria. Todos los agricultores debían pagar a la iglesia un diezmo, palabra que proviene del latín decimus y significa décima. Imagínate el poder y la cantidad de dinero que logró tener la iglesia en ese entonces. Pues aquí está uno de los instrumentos de tortura de los dos que hablaba esta Dana. Ahí está la rueda en donde los subían y hasta que se les estiraban todos los miembros y se rompían los huesos. Y ahí está la pirámide de la que hablaba. A los jueces se les conocía como inquisidores y al tribunal se le llamaba inquisición por su facultad de inquirir, es decir, de investigar a los sospechosos. Entre los castigos podían estar ser prisionero, ser azotado, ser quemado, ser mutilado o inclusive ser muerto por el garrote o la guillotina. Entonces había una diversidad de castigos en esta parte de la Santa Inquisición. Había por ahí una cama en donde se supone que los amarraban, les ponían unas cintas y dejaban caer una gota de agua en la frente. Y esto durante mucho tiempo hasta que la gota de agua les perforaba. Lisandro, imagínate, todo eso lo hacían con imaginación. Lisandro, a ver, ¿tú conoces algún otro instrumento de tortura? Uno que es como una especie de caja que se abre y se cierra, en el cual hay picos. Ah, como el que estaba en la película de, ¿cómo se llama? De mi villano favorito, ¿no? Ándele. Sí, sí es cierto, Lisandro. Muy bien. Perfecto, pues hasta aquí el resumen del día de hoy, muchachos. Espero que todos hayan terminado y concluido a tiempo, para que lo puedan llegar a subir en un ratito más a Classroom. ¿Puedo quitar ya la presentación?
Sí, maestra. Perfecto. No sean malitos, entonces me regreso al Meet para poder pasarles asistencia. Les pido por favor que me vayan colocando su nombre completo, empezando por apellidos, para poder registrar su asistencia y poder cerrar la sesión. Recuerden que el día jueves voy a volver a subir cápsula para que ustedes puedan realizar su apunte. Hasta luego, maestro. Gracias. Cuídense mucho, que tengan bonito día. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. Cuídense mucho. Hasta luego, maestro. De nada, profesor. Nos vemos, Lilian, que estés muy bien. Hasta luego, maestro. Nos vemos, Julie, que estés bien. Hasta luego, maestro. Se cuida. Bye. Hasta luego, Cuídense maestra. Nos vemos, Dafne, cuídate luego, mucho. maestro. Cuídate. Nos vemos, Julia, nos vemos, Jair. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Descansen, nos vemos pronto.